Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Mesa redonda de sábado, hacía rato no hacíamos. Quiere decir que estamos a tratar un tema de muchísima importancia para todo nuestro país. Ingresos, precios y empleo en la tarea de ordenamiento es el tema central de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, y las ministras Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, y la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Con ellos estaremos compartiendo importantes informaciones, aclaraciones, análisis de lo que implica dentro de la tarea de ordenamiento temas tan vitales como los ingresos, los precios y el empleo. Así que les propongo que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Bueno, tal y como anunciamos, estamos en la segunda de una serie de mesas redondas sobre temas que tienen que ver con la tarea de ordenamiento. Ayer el compañero Marino nos estuvo dando importantes elementos que ilustran la complejidad, la manera en que se ha ordenado todo este trabajo, y creo que hoy, Marino, estaremos hablando de temas que son vitales, los más cercanos quizás a las personas, de todos los que tienen que ver con la tarea de ordenamiento, ¿no? Bueno, buenas noches, Randy, los radio oyentes y televidentes. Como se dijo ayer, teníamos preparado un ciclo de mesa redonda. Hoy se va a tocar el tema ingreso y se va a tocar también el tema, como se ha dicho, de los precios y otros aspectos. No me voy a demorar mucho en la introducción. Recordar también que entonces el lunes vamos a tocar los temas bancarios y así sucesivamente se va enfrentando todo. Y ya quizás en el transcurso de la mesa toquemos algunas cosas de lo que se están moviendo en las redes, opiniones de las personas. Y creo que a modo de introducción eso es lo que quería decir y darle la palabra a las ministras. De todas formas, ayer ya la presencia suya generó una buena cantidad de comentarios, una buena cantidad de temas que nos abren la posibilidad incluso de que nos vayamos más allá de las mesas inicialmente previstas, porque evidentemente hay un interés extraordinario en la población sobre estos asuntos, ¿no? Casi seguro que vamos a tener que dar más de la prevista. Pero ya, de hecho, lo estoy comprometiendo por acá. Así que les propongo que nos acompañen. Vamos a empezar hablando del tema empleo, ingresos, que son temas vitales para toda la población y que sin duda son de los más analizados, debatidos en estos días. Sé que es la Gaceta Oficial más descargada de estos momentos, la que tiene que ver con los salarios, y de eso estaremos hablando en breve con la ministra de este ramo. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, pues comenzamos hablando en esta mesa redonda sobre el tema de los salarios, o el tema de los ingresos de manera general, que es un asunto sin dudas de muchísimo interés para todo nuestro pueblo. Ha habido un trabajo intenso, ministra, de toda una comisión, de un grupo de compañeros sobre estos complejos temas, que ya tuvo un antecedente en lo que se hizo con el sector presupuestado. Y ahora viene a completarse con toda esta reforma salarial, realmente reforma general de ingresos en el país. ¿Cómo se ha organizado este trabajo? ¿Cuáles son las principales transformaciones que sufre el tema de los ingresos en el país, mirando esos ingresos desde todas las aristas, es decir, salarios, asistencia social, las jubilaciones, etcétera? Pero bueno, me gustaría comenzar hablando un poco sobre este tema en particular. Bueno, buenas noches, Randy, buenas noches el compañero Marino, Macy, todas las personas que siguen este importante programa de la Mesa Redonda. Buenas noches, Cuba, esa Cuba que se mantiene viva y que se engalana para celebrar victoriosa un aniversario más de nuestro triunfo de la Revolución. Y como siempre, al ser el órgano de relación de las asociaciones con discapacidad, agradezco a los lenguajes, a los intérpretes de la lengua de señas que hacen posible que en tiempo real nuestra comunidad sorda, la comunidad sorda cubana, conozca de los temas que se están abordando en esta mesa. Ha sido una de las grandes sucesos del año 2020, esa presencia permanente ya del lenguaje de señas en nuestras transmisiones.
El tema que nos ocupa en el día de hoy, evidentemente, es un tema que por su transversalidad tiene mucho interés por parte de los trabajadores, de los pensionados de la seguridad social, de los beneficiarios de la asistencia social y en sentido general de toda la población. Y en programas desde el mes de octubre, con la comparecencia del compañero Marino y el viceprimer ministro Alejandro, se empezaron a dar un grupo de elementos, también a través de la prensa plana, de la radio, de la televisión, de por qué la tarea de ordenamiento es una necesidad impostergable, sobre todo en la implementación de la estrategia económico y social que ha elaborado nuestro país para enfrentar la crisis prolongada contra la COVID-19, que ya es una crisis mundial, y dentro de los 4 aspectos que de manera simultánea se van a resolver en esta tarea ordenamiento, la transformación de los ingresos ocupa un espacio fundamental. Hay 6 principios que sustentan esta reforma integral de salarios, pensiones y prestaciones de la seguridad social. En primer lugar, la eliminación gradual de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, que ayer se dieron muchos elementos en la mesa redonda y hay cuestiones que nosotros en el tiempo, producto de la Revolución Cubana, las conquistas que trajo para nuestro pueblo, como la educación y la salud, siempre permanecerán de manera gratuita. Pero como política solo quisiera destacar en este principio de que la política es subsidiar las personas y no los productos, para evitar ese igualitarismo que a veces tenemos en la sociedad. Bueno, el salario como fuente principal para financiar el consumo de los trabajadores y su familia, que se dice de una forma muy sencilla, pero realmente es complejo hacerlo, llevarlo a la práctica. Eliminar un grupo de distorsiones salariales que tiene actualmente el salario en nuestro país, en particular para estimular la incorporación al empleo y la promoción para ocupar cargos de dirección. La imposibilidad ante el costo económico tan elevado que tiene una reforma de pensiones conllevó a que de manera aislada se hicieran algunos incrementos, se aplicaran algunos sistemas de pago porque no había forma de incrementar el salario a escala en el sector empresarial y en otras partes de la población, que fueron medidas que en su momento fueron las que pudimos aplicar, pero que esto evidentemente trajo estas distorsiones salariales, que en esta reforma se trata de ordenar esa pirámide. Bueno, se ha fijado el salario mínimo, la prestación de la seguridad social y de la asistencia social al costo, teniendo como referencia el costo de la canasta de bienes y servicios. También se tuvo en cuenta el concepto de salario bruto y salario neto, que también se explicó ayer y no me detengo en ello. Y naturalmente el crecimiento de los salarios, las pensiones y las prestaciones, que tiene que tributar también, tiene que ser consistente con los equilibrios macroeconómicos, y aquí estamos hablando en una forma muy simple de explicar las cosas, en el tema el equilibrio entre oferta y demanda, con todo, como también dijeron ayer, con el permiso de los académicos, para los efectos de que la población también entienda que a lo mejor no se piense que se ha hecho más porque no se quiera, sino porque esos equilibrios macroeconómicos son muy importantes mantenerlos en la economía. Bueno, la reforma integral de salarios fija el salario mínimo en 2.100 pesos mensuales, disculpe. Ese es el resultado de multiplicar el costo de la canasta de bienes y servicios por el coeficiente 1,3, que también cuando toque la ministra del Ministerio de Comercio Interior dará una explicación más detallada de todos los elementos, de todos los estudios que se realizaron para llegar a esa cifra de la canasta y el análisis que se hizo teniendo en cuenta la población de Cuba, la cantidad de núcleos, la cantidad de trabajadores por núcleo, la cantidad de trabajadores por núcleo, la cantidad de trabajadores que como norma debe mantener un trabajador, así como otras personas que no siendo trabajadores pero tienen ingresos, como por ejemplo los pensionados de la seguridad social, los beneficiarios de la asistencia social, aquellos jóvenes que están estudiando que no tienen ni edad laboral, y lo importante en este momento que estudian, multiplicado por 1,05 también, a partir de que todos los trabajadores deben contribuir a la contribución especial, deben realizar la contribución especial a la seguridad social, y bueno, esa es la cifra aproximada de un resultado de 2.086 que se lleva
a 2.100 pesos el salario mínimo. Bueno, la escala salarial está integrada por 32 grupos y una relación entre el salario más complejo y el menos complejo de 4,5 veces. Aquí se fija el salario mínimo en 2.100 pesos y un salario máximo de 9.510 pesos. Que esa escala salarial de 32, ministra, ya se vino poniendo en práctica desde el incremento del sector presupuestario, ¿no? Eso es una pregunta interesante que tú me haces, porque la reforma integral del salario es mucho más allá de que convertir esta escala y con este salario en la misma escala con otro salario, porque eso lleva un ordenamiento a partir de una jerarquización que se aprueba de los principales cargos de dirección del país, del tema del personal técnico, donde hay un reconocimiento a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la investigación, y así se va armando esa escala salarial, que es muy simplista decir que yo estoy en el grupo, actualmente estoy en el grupo 10, cobro 325 pesos y ahora el salario que me toca es 3.260. O sea, la reforma es mucho más fuerte, es mucho más profunda, es más que simplemente como un incremento salarial como el que hicimos en el año pasado, en julio del año pasado. Y tenemos una tabla, no sé si se pueda mostrar en la pantalla, similar a la que presentó el compañero Marino en la tarde de ayer, que se había llevado expresamente, se había puesto hasta el grupo 10 por la explicación que él hacía de los grupos que están exentos de realizar el impuesto sobre los ingresos personales. Y aquí lo novedoso, lo diferente que tiene contra lo que explicamos, contra lo que se explicó en el día de ayer, es que aquí ya se le incluye la cantidad de trabajadores que hay por cada grupo de escala. Y ahí se ve la cantidad de trabajadores y la comparación del salario actual, del nuevo salario, la diferencia, o sea, ya en pesos, el incremento que tiene cada uno de esos grupos de la escala y la relación que existe. En resumen, nosotros tenemos como promedio que el salario en el sector empresarial crece 9,6 veces y en el sector presupuestado crece 3,9 veces. Recuerdo que el año pasado, cuando se anunciaba el sector presupuestado con sus incrementos, el sector empresarial decía, bueno, ¿y nosotros cuándo? ¿Y nosotros cuándo? Bueno, creo que hay una respuesta concreta a esta inquietud, ¿no? Que en ese momento se explicó que ese incremento constituía un adelanto de la reforma, que sin llegar a ser la reforma constituía un adelanto. Y fíjense, porque nosotros hemos dicho y hemos fijado el salario mínimo del país, pero en Cuba, en el salario mínimo del grupo 1, tenemos 24.700 trabajadores. Y dentro de esos trabajadores hay un grupo que pertenecen al sector empresarial. Y el sector empresarial tendrá, además del salario del escala, los pagos adicionales, tendrá otros ingresos que más adelante nos vamos a referir. De esta tabla se pueden hacer muchísimos análisis, pero en aras del tiempo lo que queríamos era hacer referencia a estas dos cuestiones para que se vea el incremento real en la cantidad de veces que tiene el salario, sobre todo el sector empresarial, que había sido también, no había podido recibir ese incremento el año pasado. Entonces, aquí puntualizo lo que decía anteriormente, de que esto no es un simple cambio de escala, esto tiene realmente una ubicación intencional de los directivos a partir de la jerarquización, y esto toma en cuenta la responsabilidad, la complejidad y la intensidad que tiene el trabajo. No solamente es complejidad y responsabilidad, aquí también tiene la intensidad que forma parte de la manera en que jerárquicamente se ha ordenado esta pirámide salarial. Se le empieza a dar vuelta a la pirámide invertida, poniéndola en su lugar. Se le empieza a dar vuelta. Y aquí traigo un ejemplo de lo que estaba hablando, que se puede ver en una tabla, que también un gráfico que traemos. Fíjense. Ahí está la ubicación actual de las personas que tienen, de los trabajadores que tienen requisito de calificación de técnico medio superior. Y ahí hay una diferencia del grupo de complejidad actual, cómo cambian en este nuevo escenario
la complejidad y se incrementa la complejidad de estos técnicos de nivel medio y también de los requisitos de calificación de los técnicos de nivel superior. O sea, hay una diferenciación entre los profesionales, los técnicos de nivel medio, los que tienen nivel superior, que nosotros anteriormente no lo teníamos tan bien diseñado de una manera más escalonada, porque había una diferencia entre un espacio, por decirlo de alguna manera, entre los cargos que tenían nivel superior y los cargos que tenían técnicos de nivel medio, y eso desestimulaba un poco a los profesionales de la educación técnico profesional con relación al empleo. Y aquí aprovecho la ocasión respondiendo una de las preguntas que hemos visto en las redes, que dice que habla de como política la eliminación de las dispensas salariales, porque esto es un incremento salarial fuerte y no tiene ningún sentido que lo que hagamos hecho entonces conlleve a aplicar dispensas salariales. Pero se ha entendido que una facultad que tienen los administradores, los jefes de las entidades, de que aquellos trabajadores que no tengan el requisito de calificación de nivel superior, si excepcionalmente cumplen el resto de los requisitos y son idóneos, ese jefe de la entidad, tenor de lo que establece el reglamento del Código de Trabajo en su artículo 22, puede mantenerlo y pueden esas personas que son técnicos de nivel medio, y de hecho hoy existen, ocupar los cargos de nivel superior. Y se entendió, y fue una de las dudas que hoy estuvimos analizando el equipo que está trabajando en el monitoreo de todo lo que pasa en las redes, que qué pasaba, que yo soy técnico medio o estoy ocupando una plaza de nivel superior y ahora pierdo ese derecho, pierdo ese beneficio. No lo pierde, se mantiene, porque es una persona que se ha demostrado que aún sin tener ese requisito de calificación de nivel superior es idónea y puede realizar su trabajo con eficiencia. Y hemos también incorporado una pregunta que solamente fue una persona la que nos hizo esa pregunta, que es un recién graduado, que preguntaba cuál es el estipendio que voy a cobrar. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos una importante cantidad de jóvenes que están incorporados al empleo y que aunque la mayoría están ya ocupando los plazas cuando se gradúan, sí, aquí también esta política concibe una diferenciación de acuerdo a nivel de calificación entre el técnico, el técnico medio, el técnico superior y el de nivel superior, porque cuando hicimos la política anterior, ese técnico superior no existía. Exacto. Y no se podía diferenciar el técnico de nivel superior del técnico superior cuando verdaderamente son especialidades y niveles de complejidad de graduados diferentes. Y una pregunta que nos hicieron hoy los jóvenes de la CUJAI, y nos llamaban y me decían, ministra, aunque sabemos que usted no tiene directamente nada que ver con los estipendios, ¿qué pasa con el estipendio de los estudiantes? Por favor, transmítaselo a nuestro ministro, que quisiéramos saber. Y me comprometí con ellos en que aquí en la mesa decirle, informarle que también está previsto un incremento del estipendio de los estudiantes, que también estaremos posiblemente varias semanas, varios días, dando información, porque como ustedes verán, solamente por lo que está publicado en Gaceta, el volumen que tienen las normas, inclusive hay un grupo de normas que no se publican porque impactan directamente a un organismo, son muchísimas más normas que eso. A lo mejor el compañero Marino puede dar una idea de la magnitud de todo lo que está así. Era importante también que se supiera. Se eliminan y se incluyen en el salario escala todos los pagos adicionales y los sistemas de estimulación y otros pagos en CUC y en CUP. Eso es importante también, porque había muchos parches por ser técnico, por antigüedad, por ocupar cargos de dirección, y realmente o para sectores específicos, para resolver problemas. Y eso no era de todos los sectores, que era otra de las situaciones. Por tanto, uno de los temas que se hizo, si vamos a ordenar, vamos a integrar, y que ese en el salario escala, en esa complejidad esté acorde a la labor que usted desempeña. Y por otra parte, hay un grupo de pagos que se mantienen. Los pagos por condiciones laborales anormales, que de hecho se mejoran, se modifican, se incrementan también las cuantías. Los pagos por la categoría de máster, que se incrementa a 440 pesos, y el pago de doctor a 825. El coeficiente de interés económico y social, que constituye el 30% de los trabajadores que laboran en el municipio de Caimanera, por impartir docencia en la salud pública,
de los médicos, de los estomatólogos y de otros profesionales que no ocupan cargos de docente. Las profesiones que se certifican internacionalmente, como los soldadores del Ministerio de la Industria Básica, que el pago asciende a 685 pesos. Y también se mantienen, adicionales al salario, un grupo de pagos como por el pronto despacho que se aplica en la actividad portuaria, la actividad de trincaje en la empresa de navegación Caribe, los servicios en frontera, en instituciones de la salud, que ha sido otra de las preguntas que también ha estado saliendo en las redes, y el honorario de los árbitros de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional. Y aquí, como nosotros estamos tratando de organizar toda esta pirámide, pudiera existir, sobre todo a partir de un grupo de trabajadores, que pudiera ser que el salario fuera superior al que tienen ahora que el que le corresponde por la reforma general del salario. Y aquí se ha dispuesto que de ocurrir estos casos, excepcionalmente se le va a respetar mientras se mantengan en el cargo esos ingresos, porque nosotros no podemos afectar a los trabajadores. Y aquí se hizo una fórmula para calcular, porque siempre cuando uno está hablando del salario promedio, se utilizan siempre los mejores de los últimos 6 meses, los 6 últimos meses. Pero los 6 últimos meses nosotros hemos estado afectados por la COVID. Claro. Y entonces eso iba a hacer que si nosotros hacíamos el cálculo, como habitualmente se hace, los trabajadores estuvieran afectados. ¿Y qué se hizo? De los últimos 24 meses, los 6 mejores. Entonces, no, esto también beneficia a los trabajadores. Esto es un beneficio a los trabajadores. Ayer Marino decía, esto es no quedar desamparado, y ponía varios ejemplos. Bueno, esto es no quedar desamparado. Esto es un ejemplo clásico de que nosotros no vamos a desamparar a ningún trabajador que pudiera, a partir de la reforma, tener un ingreso inferior al que tiene actualmente. Hay una mesa especial que se va a hacer para el sector empresarial. Nosotros hoy solamente vamos a referirnos al tema de los ingresos en este sector, y lo primero es que se eliminan los sistemas de pago por resultados asociados al cumplimiento de indicadores límites y directivos. La tan cuestionada y criticada resolución 114, que para unos trabajadores trajo beneficios y fue favorable, pero para otros trabajadores no, y hubo que hacer adecuaciones durante el curso de este año. Entonces hay una estructura que tiene el salario en el sector empresarial, consistente en una parte fija, que se corresponde con la escala salarial más los pagos adicionales que tenga aprobado el cargo, y una parte móvil que está asociada a los resultados. Fíjense, una parte móvil asociada a resultados. Eso es un concepto importante. Y eso incluye el pago a destajo, las diferentes formas que tenemos de pago a destajo, la distribución de utilidades por el aporte individual, que tiene 2 partes, tiene un pago trimestral a la cuenta de la utilidad generada en ese periodo, naturalmente después de cumplidos los compromisos, y el pago anual de utilidades, que también era una de las preguntas que hacían, que si ese pago a cuenta trimestral eliminaba el pago de las utilidades a finales de año, o sea, al cierre del ejercicio económico, y aquí se está explicando. Esa es parte de las transformaciones que se ha dado en la empresa estatal socialista. En la empresa estatal socialista. Porque antes era solo la utilidad anual y fijada indicadores directivos. Ahora que eso ha cambiado radicalmente y permite una dinámica mucho más favorable para los trabajadores en cuanto a los ingresos. Eso fue evolucionando en el tiempo. Primero era un salario medio, después era hasta 3 salarios, después este año es hasta 5. Y ahora el límite lo pone la eficiencia. También ayer se habló bastante de este tema. No hay límite. El límite lo pone la eficiencia. Entonces eso es importante. Y yo llamo la atención en este tema de la responsabilidad que adquieren los directivos de esas empresas, porque hay que elaborar un reglamento para la distribución de esas utilidades de manera individual. Eso es una responsabilidad, eso hay que aprobarlo en el Consejo de Dirección, eso tiene una activa participación del sindicato. Entonces eso tiene que empezarse a elaborar ya desde ahora, para cuando culmine el cierre del primer trimestre del año 2021, ya esté listo, los trabajadores inclusive sepan cuánto van a ganar, cuánto le toca, a partir de cuál es el coeficiente que se ha dispuesto para en correspondencia con su aporte, qué cantidad de esas utilidades le corresponde. Y también esto es otra pregunta que ha surgido, que le hicieron un grupo de constructores y se olvidaron de nosotros. Bueno, se mantiene
y así lo dice, está previsto el sistema de pago por rendimiento que se aplica a todos los constructores que laboran en las obras del turismo y en la zona especial de desarrollo del Mariel, que normalmente se conoce como la resolución 15. Ese pago también se mantiene, no se elimina. Y también en el sector empresarial se hizo un ordenamiento a partir de la jerarquización que tiene este sistema. Se fijó el salario de las OSDE, que son OSDE que tienen un alcance nacional. A partir de ahí se fija los grupos empresariales que están integrados a esas OSDE y los que están subordinados o integrados a los órganos locales del Poder Popular, y también el salario de los directivos de acuerdo a la categoría que tenga la empresa, de alta tecnología o categoría 1, 2 o 3, que son las actuales categorías que hay aprobado. No tiene ningún sentido en este momento empezar a recategorizar a todas las entidades. ¿Y qué se aprobó? Que de cursado un año se iba a volver a hacer un análisis, y a partir de una metodología que se va a elaborar, se va a colegiar, se va a presentar, se van todas las empresas del país, se van a recategorizar. ¿Qué diferencia tiene con lo que hay hoy? Esto también es importante. Actualmente el Ministerio de Trabajo aprueba las categorías de todo el sistema empresarial del país. Y eso es una facultad que se centraliza, y de cursado un año van a ser los propios directores de esas OSDE los que aprueben a partir de esa metodología la categoría que le corresponde a cada una de sus empresas. ¿Se transfiere a las OSDE esa responsabilidad? Se transfiere a las OSDE. También nos han preguntado mucho de la inversión extranjera, y no se dice nada de la inversión extranjera, decían en las redes. Bueno, también ayer se informó que iba a haber una mesa en la cual se iba a abordar puntualmente el tema de la inversión extranjera. Aquí se ratifican los principios sobre los cuales hoy se fija el salario, que es un acuerdo que se hace entre el empleador con esa empresa de capital totalmente extranjero, y tiene en cuenta la complejidad, las condiciones de trabajo, los requisitos adicionales que tengan esos cargos, y una máxima que se aplica hoy, que se mantiene. El salario que se negocie no puede ser inferior al que le corresponde a cada cargo de acuerdo a la escala salarial. Eso también es importante, que los trabajadores estén claros de eso, para que puedan saber si el salario que se ha fijado es el que le corresponde, está bien negociado. Ahora, hay un elemento que ha sido un poco noticioso, ¿no? Ya desde antes de que empezara el proceso se hablaba del anticipo salarial. ¿Cómo va a ser ese proceso de anticipo salarial? ¿Qué es lo que implica? Algunos dicen, bueno, eso quiere decir que después voy a tener que pagar lo que me van a dar antes. ¿Cómo va a ser todo ese proceso, ministro? No, ese también es un tema que se pensó, porque, en primer lugar, una cuestión importante es que la reforma de salario se hace efectiva en el mes de diciembre. Un mes antes del inicio. Un mes antes del día cero, eso es importante. O sea, nosotros los trabajadores, estoy hablando de los trabajadores asalariados, porque también eso es una confusión que hay. Estamos hablando de los trabajadores que son asalariados, de los 3,1 millones de trabajadores asalariados que tiene el sector estatal en el país, y otros trabajadores asalariados que no laboran en el sector estatal, porque por ejemplo los que laboran en la inversión extranjera, que las entidades empleadoras son estatales, pero bueno, ellos laboran en este sector. Pues estamos hablando de un concepto, trabajador asalariado, que eso es un concepto. Y entonces estamos previendo que para poder enfrentar los precios que van a estar a partir del día cero, inclusive para la compra de la canasta familiar normada, y que ese fin de año los trabajadores realmente tengan un mejor poder adquisitivo para enfrentar esta nueva situación en el ambiente de eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria. Se ha previsto un anticipo de 1,000 pesos para cada uno de los trabajadores. En estos momentos, y ayer también se conversó de eso, por la dinámica en que se produce esto, no es posible que las plantillas de las entidades, informada la noticia, todo el mundo pudiera adecuar las plantillas poniendo a las personas en el cargo que le corresponde y en el grupo que le corresponde, porque también se hizo una compactación de los cargos para simplificar. Hoy existían cargos de grupo A, B, C, D, E, hasta el F inclusive. Todas esas cuestiones se eliminaron, se hicieron cargos con nomenclatura más amplia. Y entonces en ese tema se va a hacer ese anticipo. Y ya después, cuando se haga el pago que los trabajadores cobran mes vencido, entonces ya ahí sí se le pagará la diferencia
que hay entre lo que han cobrado hasta ese momento y lo que le correspondería a partir del, es decir, del su incremento salario salarial. menos 1.000 pesos, menos 1.000 pesos. Ajá, su salario incrementado, menos 1.000 pesos. menos lo que hayan cobrado, bueno, los 1.000 pesos, los que cobran solamente mensual, porque también hubo personas que cobran al cierre de la quincena y pudieran a lo mejor ya haber recibido ese incremento o la próxima semana pueden recibir, si pagan quincenal, ya la primera parte del salario. Y aquí han dicho, ¿a quiénes le toca? ¿A quién le toca? Bueno, le toca a todos los trabajadores que se encuentran laborando, pero también le toca a las mujeres que están de licencia de maternidad, le toca a las personas que tienen subsidio por maternidad y le toca también a los interruptos que estaban recibiendo la garantía salarial. O sea, le toca prácticamente a la mayoría de los trabajadores. ¿A quienes no van a cobrar esa garantía? Bueno, los que están de licencia sin sueldo, porque esas personas no están hoy cobrando nada. Claro. Los interruptos que injustificadamente no aceptaron esa reubicación de empleo. Y nosotros hemos puesto en la página web del Ministerio del Trabajo un cuestionario de preguntas y respuestas, donde ahí damos unas particularidades. Por ejemplo, si las personas que se encuentran con aplicación de medidas disciplinarias, sin sueldo, en su casa, que están en su casa. O sea, ya un grupo de detalles muy particulares, pero en sentido general, conceptualmente, la mayoría, mayoritariamente, todos esos trabajadores van a cobrar ese anticipo, porque tampoco tendría ningún sentido de que siendo trabajador y estando, por ejemplo, de licencia de maternidad o estando de certificado médico, no me pagaran ese anticipo y entonces después yo me presentar en la dirección de trabajo o en los consejos de populares donde están ubicados los trabajadores sociales para pedir una prestación porque se sienten económicamente vulnerables. Entonces, ese anticipo está bien calculado y no va a haber que estar retirando pagos, ni las personas verán, van a ver, porque bueno, ya han sacado las cuentas, que eso realmente no va a tener ninguna complejidad. Se va a hacer, como también se informó, a partir del 23 de diciembre. Hoy conversamos con los compañeros del Banco Central, porque fíjense, no es que el día 23 todos los trabajadores van a cobrar. Claro. El día inicia un proceso de unos días. Ese pago, y va a durar durante unos días. Ahora, esto tiene premisas para poderse cumplir. Hay que tener actualizada la emisión de las nóminas en cada una de las entidades. Eso es importante. Y hay que solicitar el anticipo a las sucursales bancarias, y también el sector empresarial tiene una particularidad que tiene que ir al banco para el crédito puente para poder asimilar todos esos anticipos, que también eso se explicará con más detalle. Y entonces hay un proceso previo de trabajo que tiene que ya estar en estos momentos funcionando y concluido prácticamente en cada una de las entidades del país para que el día 23 inicie ese pago a los trabajadores. Es decir, anticipo de 1.000 pesos a partir del 23 de diciembre, un proceso que se va a desarrollar en todo el país para los trabajadores asalariados, que cumplan los requisitos, por supuesto, que se han dicho acá, y que sin duda será, podríamos decir, un momento de anticipo del día cero, de lo que va a ocurrir a partir del día cero en todo el país, en materia de ingresos para todos los ciudadanos cubanos. Pero también hay temas que tienen que ver con las pensiones de la seguridad social, con el trabajo en la asistencia social del país, y de eso les propongo que hablemos en breve con la ministra. Hacemos un breve alto y regresamos con usted. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, antes de seguir hablando de temas de asistencia y seguridad social, como habíamos anunciado, el compañero Marino nos pedía hacer algunas precisiones sobre el tema salario, temas de ingresos, de manera general. Creo que es bueno seguir esclareciendo todo nuestro pueblo. Bueno, sobre el tema de los estipendios de los estudiantes, eso, como dijo la ministra, no sale por instrucción del Ministerio de Trabajo, sale por una resolución de la ministra de Educación y del ministro de Educación Superior. Pero como esas actividades son presupuestadas, las tiene que respaldar el presupuesto del Estado. Y lo que sí podemos decir es que como promedio van a multiplicarse por 4 los estipendios actuales. Estoy hablando como promedio, puede ser que uno suba un poco más, otro, pero la media en el gasto presupuestario está multiplicado por 4 veces. Para que los estudiantes estén más tranquilos, como dijo la ministra de Trabajo. Como se explicó también, hay lugares donde las personas tienen sistemas de estímulo, que es posible que con la nueva escala se queden por debajo y se acepta, se le mantiene el sistema de estímulo anterior siempre que se mantenga en el cargo. Si se va del cargo, lo pierde. Y eso nos ocurre fundamentalmente donde hay sistemas de estímulos actuales en CUC, en lo fundamental. Ya una vez yo expliqué aquí que hay casi 900 y tantas mil personas con sistemas de estímulo en CUC que ganan promedio entre 12 y 15 CUC, ¿no, ministra? Sí, sí. Lo que pasa es que hay algunos que ganan 40. Entonces el que gana 40, cuando tú le pongas el nuevo salario, si le multiplica el salario actual por los 24 pesos de los CUC, gana menos. Entonces se le mantiene nominalmente esa cantidad. Ese es el otro elemento que quería precisar. Con relación a la inversión extranjera, también cambian las reglas del juego y la inversión extranjera podrá pagar en la medida que la empresa sea más eficiente, lo cual convenia con la empresa empleadora porque el servicio de la empresa empleadora se mantiene. La ministra dio la cantidad de trabajadores asalariados que tiene el país en el sector estatal, 3.100.000 personas aproximadamente, y lo único que quería decir como detalle es que casi está 50-50, casi el sector empresarial con el presupuestado. Para que tengamos en cuenta que un crecimiento del salario en el sector presupuestado es a golpe de financiamiento del presupuesto. 48% del total de trabajadores del país. Nosotros tenemos un sector presupuestado grande. Claro. Entonces, una decisión de subir el salario en el sistema empresarial, lo que tenemos que entender es que el sistema empresarial financia el incremento de salario con su gestión. En el sector presupuestado va a golpe del presupuesto y ya hemos ido aprendiendo que desde el presupuesto, y la ministra lo decía, uno no paga todo lo que quiere porque tiene que mantener determinados equilibrios macroeconómicos, porque si no el efecto de subir salario después los pierde con los precios. Y los 1.000 pesos. Yo creo que quedó bien explicado. Lo que pasa es que diciembre tiene sus características. Si esto hubiese sido, el problema es que en Cuba el salario, el problema no. En otro mes hubiera sido. En otro mes diferente, porque lo hubiéramos dicho el MENSIN, no adelante nada de la canasta familiar normada. Claro. Hacíamos los anticipos los últimos días del mes y las personas los primeros 10 días hasta que cobraran la diferencia. El problema es que en diciembre casi siempre o siempre se adelantan los productos de la canasta familiar normada. Y hay 25 feriados, o sea, hay 25 feriados y por eso es que se pone el 23. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que ir integrando y Macy se acordará de eso. Fíjense qué cosa más interesante. Nosotros vamos a hacer la reforma salarial contra diciembre y la tarea de ordenamiento empieza el 1 de enero. Por tanto, es a partir de enero donde las empresas ponen sus nuevos precios de empresa, que tienen incluido la devaluación más el costo de la reforma salarial. Pero en diciembre van a pagar la nueva reforma salarial, sin embargo no subieron los precios de empresa. Entonces hay empresas que esa decisión puede ser que los vire a pérdida. Claro. Y entonces necesitan financiamiento. Necesitan un financiamiento, pero además un tratamiento de esa pérdida. Y en las normas contables del Ministerio de Finanzas se está estableciendo que esa pérdida que se produzca por el incremento de salario en diciembre con los precios actuales se puede diferir. De manera que las empresas los vayan recuperando con los precios que pongan a partir
del 1 de enero. No sigo adelantando eso porque lo diremos para el sistema empresarial, pero creo que es bueno que se entienda toda la integración que tiene el proceso. El elemento sin duda, precisiones muy importantes sobre estos temas que son parte de todo el entramado de los ingresos que se transforman con la tarea de ordenamiento. La seguridad social, los pensionados de la seguridad social son de las personas, por supuesto, más interesadas, ministra, en lo que va a pasar a partir del 1 de enero, ellos antes, porque cobran antes, y me gustaría que diera precisiones, cuáles son los principios de la reforma de pensiones de la seguridad social en el país a partir de la tarea de ordenamiento. Bueno, ayer se explicaba que se establece la pensión mínima en el valor de la canasta de bienes y servicios, que es 1.528 pesos. Nosotros tenemos en el país 1.700.000 pensionados de la seguridad social y todos van a recibir incrementos. O sea, a diferencia de otros incrementos que hemos hecho anteriores, donde determinados pensionados son los que han recibido, sobre todo los de más bajos ingresos, siempre han sido más beneficiados. En esta ocasión, todos los pensionados, los 1.700.000 pensionados van a recibir ese incremento. Aquí traemos una escala también, que es la escala salarial, para que también las personas se vayan ubicando. Hoy tenemos a la izquierda las cuantías de las escalas. Hay una de 280, hay una de 300, una de 320, una de 350 y así hasta 500, y después están a partir de 501, que es por la cuantía simple que da cada una de la pensión. Y aquí se ha aprobado cómo se transforman cada una de esas escalas de pensiones dentro de la reforma y la cuantía que tienen. Y se ha establecido, que también ayer se habló de ese tema, que a partir de 501 pesos, a la cuantía que tiene la pensión, porque se entendió también, que fue otra de las preguntas que estuvimos viendo, que las pensiones entonces iban a ser de 1.528 pesos, ¿y cómo iban a ser menos? No entendieron exactamente claro. lo que a partir de 501... usted tiene 501 más 1.528 pesos. 1.000 y así, más 1.528, 1.200 más 1.528, es decir, siempre sería lo que usted tiene hoy más 1.528. Después de 501. Después de 501. Sí. ¿Para qué? Para que esa pensión no pierda capacidad de compra y para realmente hacer consecuente con lo que estamos diciendo, que todos los pensionados de la seguridad social van a recibir pensión. Ahora, una cosa muy importante, que es que se modifica el cálculo de las pensiones de la seguridad social para las nuevas altas por edad, invalidez, por causa de muerte, del régimen general de la seguridad social y para los pensionados del MININ y del MINFAR. Ahora, ¿en qué consiste esa modificación del cálculo? Que también es una de las cuestiones, porque hay también trabajadores que están próximos a la edad de jubilación y entonces dice que es fatalismo. Ahora llegó una reforma general de salario, yo me iba a pensionar y ahora voy a tener una pensión más deprimida de lo que hubiera podido ganar con ese salario. Entonces aquí hicimos un intermedio para quedar bien con todo el mundo y también quedar bien con el presupuesto de la seguridad social, que es un presupuesto millonario. Es un presupuesto millonario y que todavía las contribuciones de los empleadores y de los trabajadores no logran cubrir el total del gasto, y también el presupuesto del Estado tiene que transferir fondos para que todos los trabajadores reciban en el día que le corresponde, en un calendario de pago que se aprueba inclusive desde el año anterior, y que esos compromisos que tenemos, que tiene el país con los pensionados, se cumplan y se hagan efectivos el día que toca. Entonces, en el primer año de aplicación de esta reforma, igual proceder que el que tiene actualmente la Ley de Seguridad Social. ¿Qué significa eso? De los últimos 15 años, los 10 de mejores salarios, y a partir de ahí, en la escala que vimos anteriormente, se ubica en la escala salarial que le corresponde. Entonces, en los próximos 4 años, en los 4 años siguientes a la aplicación de la tarea de ordenamiento, se va a hacer el cálculo por el promedio de los ingresos devengados por el trabajador a partir del año aplicada la reforma. Quiere decir que dentro de un año que usted esté ganando con este salario nuevo que va a recibir ahora a partir de la reforma, usted, en vez de dividirle entre, de buscar de los últimos 10, los 5 mejores, no, se busca un año mejor, porque usted tuvo solamente un año, usted estuvo un año recibiendo, y entonces se divide entre ese año, entre 2 años, y así, para no afectar a esos trabajadores. Me estaba refiriendo al régimen general de seguridad social, que es el que tienen los asalariados, y el régimen que tiene el MININ y el MINFAR. Y aquí quería hacer una salvedad,
También porque decían, bueno, eso significa que todas las personas que reciban una pensión por causa de muerte de un trabajador o de un trabajador, cada uno de los beneficiarios va a recibir ese incremento. Ojo, aquí hay un principio que es la pensión del causante, que es una pensión y que se divide por cuotas partes entre la cantidad de beneficiarios. O sea, la pensión que genera un trabajador usted no la puede multiplicar por 3, por 4. Usted tiene que dividir esa pensión entre la cantidad. Tantos beneficiarios como hay. Que hoy se pone 1 es el 70%, 2 el 85% del total y a partir de 3 el 100% de esa pensión. Entonces eso también es importante porque fue una de las cosas que vimos hoy en el monitoreo que había traído confusión. Y entonces para los regímenes especiales de la seguridad social también se han hecho adecuaciones. Este es el régimen que tienen los trabajadores por cuenta propia, los usufructuarios de tierra, que tienen los cooperativistas, tanto de la CNA como en el resto. Entonces, para que las pensiones que tienen ellos actualmente no pierdan capacidad de compra durante el primer año de aplicación, reciben el incremento del costo de la canasta de alimentos de 1.118 pesos. O sea, los actuales pensionados del régimen especial de seguridad social, de los cooperativistas, del sector artístico, de los usufructuarios, esas personas a su pensión se le va a incrementar el costo de la canasta de alimentos en 1.118 pesos. Ese es lo primero. Hay otra segunda modificación. Hoy la escala, porque esas personas se fijan su pensión a partir de que ellos contribuyen a la seguridad social por una escala que ellos seleccionan, y esa escala hoy llega hasta 2.000 pesos. Quiere decir 2.000 pesos y la pensión en este caso es 1.200 pesos porque es el equivalente al 60% de esa escala por la que ellos contribuyen a la seguridad social. Y aquí se incrementan 4 niveles. De manera tal que las personas que estén próximas a la edad de jubilación también reciban un beneficio porque pueden, a partir de que se implemente la reforma, modificar esta escala, pueden modificar y poder fijarse una pensión menor. Aquí estamos hablando un beneficio que se da a todos los afiliados, en el caso de las mujeres a partir de los 55 años y los hombres a partir de los 60, que esto es también una situación excepcional porque esto normalmente se utiliza, tiene que tener como mínimo 10 años de contribución sobre la misma escala. Aquí se está diciendo solamente que tengas 1 año, que tengas 2 años, que tengas 3 años a partir de la aplicación de la reforma. Y yo llamo la atención y a todas las personas que estén oyendo, que sean sujetos de los regímenes especiales de la seguridad social, que aunque este incremento es voluntario, porque es una decisión que tienen que tomar los trabajadores, piensen, analicen, porque de cursar el primer año, el cálculo se retoma con el promedio de los 5 años que contribuyó, igual que como se va a hacer para los regímenes, el régimen general de la seguridad social, que se va a dividir entre la cantidad de años que contribuyó después de aplicada la reforma. Por tanto, los que se mantengan en las escalas actuales van a recibir entonces una pensión menor y tienen una posibilidad hoy que es extraordinaria, que yo le sugiero a todas las personas que se documenten, que pregunten, que vayan a las filiales del Instituto Nacional de Seguridad Social y se documenten para hacer esta modificación. Y nos han hecho 2 preguntas sobre las personas que están en este momento, las mujeres que están de licencia de maternidad o cualquier familiar, a partir de los derechos que establece la ley, que se encuentre recibiendo las prestaciones de la maternidad y de los subsidios, que qué pasa con ese salario que está con un salario anterior. Bueno, aquí hay que volver a hacer un recálculo de la cuantía de la prestación con el nuevo salario que le toca a partir de la aplicación de la escala. No vamos a hacer el pago, no se va a hacer un recálculo integral de la prestación, pero de ahora en adelante hay que coger y aplicar el porcentaje que corresponde al nuevo salario. O sea, las mujeres en primera van a recibir el anticipo salarial. Igual que si estás enfermo también vas a recibir ese anticipo salarial y después se va a ajustar a la cuantía el porcentaje que corresponde de acuerdo a la escala salarial que te corresponda. Y aquí también hay una modificación que es importante, porque en la seguridad social para las bases de cálculo se toman un año anterior. Aquí se va a tomar el tiempo que la persona lleva devengando el salario. Si es un mes, se divide entre un mes. Si es 2 meses, entre 2 meses. Si es 15 días, entre 15 días. No vamos a hacer un mes anterior, porque un año anterior
verdaderamente en este momento no tiene sentido. Y vamos a hacer un pago anticipado de las pensiones. Los pensionados de la Seguridad Social hoy cobran anticipado, siempre cobran el mes anterior. Esto es un asunto que de cara a futuro habrá que resolver, habrá que transformar y cobrar, no a final de mes ni mes vencido, pero sí, igual que cobran los beneficiarios de la asistencia social, que cobran dentro del propio mes. Y eso va a ser a partir del 17 de diciembre. Con el Grupo Monetario de la Tarea de Ordenamiento hay todo un calendario. Ahí intervienen las sucursales bancarias, ahí interviene la empresa Correo de Cuba, interviene Transval, que son todas las entidades pagadoras los que aseguran el traslado del efectivo para que esto no tenga en ningún lugar ningún tipo de problema. Es decir, van a ser los primeros beneficiados de la tarea de ordenamiento van a ser los pensionados de la Seguridad Social, porque el 17 de diciembre estarán recibiendo ya su cuantía incrementada de esta Seguridad Social, y creo que es parte de la manera en que se ha concebido, con justicia social, para atender también a las personas que pudieran ser más vulnerables, a las personas que además han contribuido tanto al trabajo en el país durante muchos años. Pero también está el tema de la asistencia social, ministra. La reforma de la asistencia social, ¿cómo se ha concebido? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se va a trabajar? Porque creo que es una de las tareas más complejas, más difíciles dentro de todas las que hay por delante, ¿no? Sí, hoy nosotros tenemos el número redondo, 119.000 núcleos beneficiarios de la asistencia social, y hay 101.000 núcleos familiares que reciben prestaciones monetarias de la asistencia social a partir de los ingresos insuficientes. Y dentro de ellos hay 29.000, estoy hablando de números redondos, que reciben prestaciones excepcionales de la asistencia social. Quiere decir que hay un núcleo que hay ingresos, pero esos ingresos son insuficientes para la situación que tiene esa familia, y aún así el Estado protege a esas personas ante esta insuficiencia de ingresos. En primer lugar, el sistema de asistencia social, tal como está diseñado actualmente, se mantiene. O sea, se van a mantener las prestaciones en servicios, se van a mantener las prestaciones en especie, se van a mantener todo este tipo de prestaciones monetarias. Y se ha fijado la prestación mínima de la asistencia social para el núcleo de una persona en 1.260 pesos, que se corresponde con el 60% del salario mínimo que tiene el país. Y aquí se amplía ya, se presenta un gráfico para que las personas puedan ver. Ayer también se abordaba en la mesa, no se hacía la apertura de cuánto sería, pero bueno, ya ahí aparece en correspondencia con la cantidad de personas que tiene cada uno de esos núcleos, cuánto sería esa cuantía, que se corresponde con un incremento de 800 pesos cada uno entre una escala y otra, equivalente al costo el costo de alimentación. Las prestaciones excepcionales que tenemos en estos momentos, primeramente se había pensado que se extinguían de oficio y después se veía si se otorgaban o no, pero estas personas son las personas que son más vulnerables dentro de todos los vulnerables, por decirlo de alguna manera. Además, hay concurren situaciones como, por ejemplo, un niño que tiene necesidad de un aire acondicionado porque la enfermedad que tiene requiere un tiempo mayor y la asistencia social le subsidia es parte de la electricidad por ese equipo que tiene. Y entonces aquí se determinó estas cuantías mantenerlas, incrementarlas, y en un término de hasta 6 meses, o sea, tenemos suficiente tiempo, ver cuáles son las condiciones en que queda ese núcleo familiar a los efectos de mantenerla o a los efectos de extinguirla. Y ahí hay una parte importante de esas prestaciones que se le dan a los combatientes de la guerra de liberación, que todavía tenemos un grupo de personas protegidas, y esas prestaciones no se van a extinguir, ellas se van a mantener en el tiempo a todas esas personas. Ahora también es importante las cuantías incrementadas. Y hay prevista una protección inmediata a nuevos núcleos que pudieran resultar vulnerables. Nosotros, esa es una cuestión que se ha venido trabajando, que se ha venido revisando en cada uno de los lugares, y que está ahí a nivel de Consejo Popular. O sea, no es a nivel nacional, no es a nivel provincial, no es a nivel ni siquiera de la Dirección de Trabajo, o sea, está ahí. Los trabajadores sociales están ahí a nivel de Consejo Popular. Y ese era un trámite, por ejemplo, el de las prestaciones excepcionales, que estaba centralizado en el Ministerio del Trabajo,
que entre las cosas que tuvo la COVID es que nos permitió a nosotros validar ese mecanismo. El decreto que se aprobó con todas las medidas salariales de seguridad social y salariales de empleo que se aprobaron para la COVID, ahí se descentralizaron, se mantuvieron descentralizadas esas prestaciones y los funcionarios nosotros de las direcciones de trabajo aprendieron a hacer ese trámite. Están entrenados en hacer ese trámite. Ahí la célula principal es el trabajador social y el objetivo fundamental es la inmediatez de la prestación. En 72 horas hay que otorgar esa prestación. A partir de la declaración que se realiza, hay un grupo de premisas, porque también la asistencia social no puede cargar con todos los gastos. La principal protección que se le puede dar a cualquier ciudadano es en el empleo. Entonces, lo primero que hay que ofertar a las personas que no trabajan, que están aptas física y mentalmente para trabajar en edad laboral, es en el empleo. Al resto de las personas que no tengan o tengan ingresos insuficientes, entonces sí se van a proteger. Ayer se hablaba, no me detengo mucho, de las madres de hijos con discapacidad severa que reciben protección por la asistencia social, se mantienen y se incrementan al salario que le hubiera correspondido de haber ellas mantenido laborando ese importe. Eso también es una prestación. Las que tienen prestaciones con posterioridad al 2009, que reciben esa prestación ya pura de la asistencia social, que no es exactamente equivalente al salario, y todas se benefician con el reconocimiento de los años de servicio a los efectos de la jubilación. O sea, el empleo de esas madres cuidar a sus hijos. Eso es algo excepcional, algo increíble, ¿no? Ese es un servicio que cada vez que nosotros lo planteamos a la comunidad internacional es realmente digno de admiración, causa realmente mucho interés, y eso lo hicimos a partir de un grupo de ideas que tuvo nuestro comandante, a partir del estudio. Niños con situaciones extraordinarias que requieren de verdad la atención de sus madres. Que la atención de la madre evolucionaba más favorablemente dentro de su discapacidad severa que cuando lo cuidaba otra persona. Y todos los años se hace el pago anticipado de la asistencia social, eso no es nuevo. O sea, las personas que son beneficiarias de este régimen están acostumbradas a cobrar adelantado en las unidades de correo, y también está previsto todo este asunto. Nosotros ponemos ahí finalmente los teléfonos, todos los teléfonos de contacto, los correos, la web del ministerio, las redes sociales de nosotros con las cuentas oficiales, que nosotros mantenemos activos para atender a todas las personas que quieran directamente comunicarse con nosotros, como lo han hecho hasta ahora. También hemos recibido muchas cosas de Cuba Debate, del periódico. Tenemos 181 dudas que hemos recibido. Y quisiera finalmente terminar mi intervención con una frase que expresó nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que dijo: solo el trabajo intenso, abnegado y eficiente de cada día dará paso a resultados y realizaciones concretas que constituirán nuevas victorias de la patria y del socialismo. Muchas gracias. Gracias a usted, ministra, por esta información. Sin duda, elementos principales, son muchos los detalles, hay que buscar la Gaceta, hay que buscar todos los documentos normativos para el tema de los ingresos, el tema de la salario, seguridad social, asistencia social, pero creo que son los elementos fundamentales que integran toda esta materia. Ya en Cuba Debate tienen elementos de la intervención de la ministra ahora mismo acá en esta mesa redonda, y ahí pues también pueden ir evacuando sus opiniones, sus comentarios, que serán atendidos también con la colaboración de los compañeros del Ministerio de Trabajo. Seguimos aquí entonces en nuestra mesa redonda para hablar ahora de temas importantes que tienen que ver con los tributos, los precios y otros elementos relativos a la tarea de ordenamiento en el escenario del Ministerio de Finanzas y Precios. 21 años al ritmo de los acontecimientos más relevantes de Cuba y el resto del mundo. Análisis a profundidad de los hechos y sus causas. Panelistas de las más diversas disciplinas y países. Personalidades de Cuba y el resto del mundo. Mesa redonda, más allá de la noticia. Bueno, hay elementos dentro de la tarea de ordenamiento que tienen una incidencia particular en el trabajo del Ministerio de Finanzas y Precios y todas sus estructuras. Y estaremos hablando de eso ahora
con la ministra de este ramo, la compañera Macy Bolaño Weiss, para que nos dé detalles de los elementos que dentro de la tarea de ordenamiento se han concebido como parte de todas las acciones que a partir del 1 de enero estarán puestos en práctica. Son varios los elementos, por supuesto, sé que el tema precio, el tema contribución a la seguridad social, el tema del pago de los tributos por los ingresos personales son parte de los intereses también de todo nuestro pueblo. Y quisiera comenzar por este particular, Macy, porque quizás es una de las cosas más complejas a la que no están acostumbrados todos los trabajadores, algunos ya sí lo hacen, pero no todos lo están haciendo en este minuto y por lo tanto entra un nuevo periodo también para los trabajadores. En el tema del pago de la contribución a la seguridad social y el tema del pago del tributo por los ingresos personales, ¿cómo se ha concebido? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué explicación darle a nuestros trabajadores? Sí, bueno, buenas noches, compañero Marino, a ti, Randy, a nuestra colega, ministra de Trabajo y Seguridad Social y bueno, a todos los televidentes y radioyentes que estamos seguros están acompañando esta mesa para poder actualizarse y tener la información sobre todas las medidas que están relacionadas con la implementación del ordenamiento. Nosotros, un poco el tema que queremos introducir relacionado con los tributos, como bien explicaba, está un poco que engarzado y relacionado con la reforma general de salario. Es decir, qué pasa y cómo se transforman la aplicación de la contribución especial a la seguridad social y los impuestos sobre ingresos personales a los trabajadores, como explicaba la ministra, asalariados. Es decir, que reciben salario porque están vinculados a entidades estatales u otras sociedades mercantiles u otras entidades por las cuales perciben también remuneraciones salariales. Yo creo que llegamos a la etapa de ordenamiento también, recordar, con una implementación gradual y ya bastante avanzada de la implementación de estos impuestos y esta importante contribución que es la contribución a la seguridad social, tanto por los empleadores como por los propios trabajadores, y solo recordar que la contribución especial a la seguridad social, que es la que paga el trabajador para contribuir a financiar, como su nombre indica, esa contribución por la cual va a recibir a los años dispuestos, pues una jubilación y una pensión que, como nosotros a veces recordamos, tomando en cuenta también la calidad de vida, la cantidad de años que vive la población cubana, en muchos casos, para no decir prácticamente la mayoría, pues se tiene pensiones por largos años, es decir, las personas transitan por el disfrute de su jubilación y por supuesto de esas pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar con la contribución especial a la seguridad social? Bueno, bajo el principio de generalidad y equidad del sistema tributario, se continuará pagando el 5%. Pero como estamos hablando, que estamos presentes en una reforma general del salario, con incrementos también en las cuantías salariales, pues este 5% se aplica a la totalidad de las remuneraciones, insisto, remuneraciones salariales recibidas, es decir, todos aquellos ingresos que se conceptualizan como salario en el caso de los trabajadores de las entidades estatales. Recuerdo que en determinados sectores se pagaba el 5% a partir de 500 pesos, es decir, las personas que ganaban 500 pesos, pues no tributaban, tomando en cuenta la jerarquización que ha tomado el salario y los incrementos en estas cuantías, pues reviste importancia de que todos aportemos, por supuesto, solidariamente a esta contribución especial de la seguridad social y ratificar que se mantienen la que aportan los empleadores. La ministra decía, el presupuesto de la contribución de la seguridad social es millonario. Yo diría que es uno de los más altos, porque estamos hablando de que el presupuesto sustenta a través de la seguridad social y del presupuesto central, pues las pensiones y jubilaciones de más de 1.600.000 personas que van a estar beneficiados
con este incremento salarial y por tanto verán cuando expliquemos aquí el presupuesto cuántas veces y qué escala entonces toma el gasto de estas prestaciones a largo plazo y también las de corto plazo para poder garantizar todos los beneficios que le vamos a dar a la maternidad y que también se financien desde ese presupuesto. Ya eso vendrá, ministra, entonces, en este salario que las personas cobrarán a principios de enero, que es el de diciembre. Ya empezarán a pagar todo exactamente, ese 5%. Esta contribución se aplica desde el salario correspondiente al mes de diciembre, que en diciembre lo que van a recibir es un anticipo, como explicaba la ministra, y en enero el pago efectivo de la diferencia. Ahora, el impuesto sobre ingresos personales. El impuesto sobre ingresos personales se venía aplicando también sobre determinadas cuantías y como se explicaba incluso ayer por el compañero Marino, también tiene transformación importante en los trabajadores asalariados. Porque ¿qué teníamos como regla? Bueno, un mínimo exento que era de 2.500 pesos. Es decir, aquel trabajador que en el caso del sistema presupuestado ganara 2.500 pesos y en el caso del empresarial, por los diferentes conceptos por los cuales él recibía remuneraciones salariales, también lo hacían, pues no pagaban este impuesto y lo pagaban a partir de esta cantidad. Pero no había tramos en el pago, se aplicaban directamente los porcientos establecidos a la totalidad del salario recibido después de los 2.500 pesos. Bueno, eso es una de las cosas que también se transforma en el impuesto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para lograr esa coherencia y esa correlación que se hablaba entre el salario y los precios, también tuvo que insertarse el sistema tributario y reconocer entonces un mínimo exento superior al que está hoy actualmente establecido para que realmente esa capacidad de compra de la persona no se afecte y para dejar un importe que pueda financiar los costos esenciales de vida de nuestros trabajadores en cualesquiera de los sectores. Y lo voy a dejar ahí, porque también hay cambios importantes en cuanto al incremento de este mínimo exento en los trabajadores del sector no estatal. Usted decía ahorita, nos hace falta más mesas. Yo creo que para el tema tributario vamos a tener que utilizar, porque también hay transformaciones importantes en sus adecuaciones en el pago de impuestos. Entonces, este exento, que no es otra cosa, lo voy a traducir, que cuál es el importe de salario que no va a estar grabado bajo ningún concepto, quiere decir que no va a pagar este impuesto. Son aquellos trabajadores que ganen por concepto salarial hasta 3.260 pesos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se gana más que 3.260 pesos? Bueno, ahí entonces entra a aplicarse el impuesto, pero por el exceso y no por la totalidad de ese ingreso. Por tanto, ¿qué es lo que dispone la normativa? En este caso, la resolución 310 del Ministerio de Finanzas, que el exceso de 3.260 pesos y hasta 9.510 pesos, pues se aplicarán una tasa, un tipo impositivo, un % del 3%. Pero insisto, sobre ese exceso. Sí, por tanto, después de 3.260, si quieres ponemos el ejemplo, porque a mí me gusta que quizás desde el ejemplo lo ponemos mejor. Aquí ven, por 3.260 pesos no se va a pagar impuestos. Es un trabajador que gana 5.000 pesos en el Ahora, esto es un trabajador que gana 5.000 pesos. Sus primeros 3.260 pesos no están grabados. Pero el exceso, es decir, la diferencia que hay entre 3.260 y hasta 5.000 pesos, que es 1.740 pesos, se grava con un 3%. Por tanto, pagaría de impuestos sobre ingresos personales 52 pesos con 20 centavos. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que ganarían más de 9.510 pesos? Que además refiero serán los de las menores cantidades, estamos hablando ya de directivos, estamos hablando de personas que llegan a las escalas más altas también por los grados científicos, como explicaba la ministra, y aquellos pagos que se quedan. Bueno, el exceso entonces de 9.510 se le aplica una tasa superior. Recuerden que hay un principio en la tributación que el que más gana más aporta en función de que tiene mayor capacidad
contributiva para aportar a un presupuesto, que después estaríamos hablando en otra mesa sobre él, netamente social, que lo que hace es redistribuir en función también de los servicios básicos esas riquezas, y por tanto pagaría un 5%. Entonces, como ven en el ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de un trabajador que gane 10.000 pesos en el mes, por los 3.260 pesos no paga, estamos hablando de ingresos mensuales, sí. No paga impuestos. El exceso hasta 9.510 serían 187.50 y los restantes serían 24.50 para 212 pesos. Por tanto, es una escala progresiva que, a diferencia del sistema actual, y por tanto es más beneficioso, paga solo el impuesto por la diferencia de el exceso. Yo, en términos de tiempo, porque también queremos hablar y ampliar el tema de cómo se engarza la correlación también de los precios con la nueva reforma general de salarios, quiero explicar que hay otras transformaciones. Se ha emitido un decreto ley con las principales modificaciones y adecuaciones tributarias, pero solo precisar aclaraciones de carácter general muy rápido. En primer lugar, sí va a haber una adecuación importante de la carga tributaria. El compañero Marino ayer se refería a él, sí, cómo no, precisamente para los trabajadores de las formas de gestión estatal, desde el sector de las formas productivas, es decir, nuestros productores individuales, nuestros artistas, nuestros trabajadores por cuenta propia, que va a partir de reconocer el 100% del gasto deducible, es decir, que se puedan descontar. Después vamos a entrar en más detalle cuando lo hagamos, todo el gasto que se genere en función de la actividad, justificando su 80% y reconociendo este mínimo exento que supera el 10.500 anual que hoy tienen establecidos, porque estamos hablando de un mínimo exento de un poco más de 39.000 pesos en el año, que le permiten entonces también poder costear sus principales necesidades y tener una determinada cantidad para ese costo de vida. Pero bueno, ya en los detalles entraremos. Pero una segunda aclaración, que a través también de nuestras cuentas en Twitter, la del Ministerio de Finanzas, la de la aduana, la de los compañeros, incluso la nuestra, lo hemos ido aclarando, porque siempre fuentes dañinas y subversivas que falsean la realidad cubana y falsean también lo dispuesto en la normativa cubana, pues han planteado que en Cuba se ha producido, con el ordenamiento monetario, un incremento del pago de los aranceles de aduana, es decir, un incremento del impuesto aduanero, y tengo que informar aquí que eso no es cierto. Se han emitido 2 resoluciones que están regulando cuestiones de la adecuación del pago de los aranceles al ir a la unificación monetaria y cambiar, es decir, al eliminar el CUC, y teníamos normativas donde se hacían alusión primero a esta moneda, y en segundo lugar, precisamente para no afectar a los pasajeros, sobre todo a los residentes cubanos, a los residentes permanentes en el territorio nacional en su primera importación, se modificaron los porcientos a pagar dentro de los 1.000 pesos, del diseño de los 1.000 pesos que las personas pueden traer como equipaje acompañante, para que puedan seguir pagando el arancel en los mismos importes que se hacen actualmente. Por tanto, es algo que me veo también en el deber de informar, de actualizar, aunque también de estas 2 resoluciones vamos a dar más detalles posteriormente. Y también tengo que hacer otra aclaración que anda un poco a partir de algo que se está diciendo que no es así, y es el tema de que se plantea de que Cuba comienza a pagar, y por el ordenamiento monetario, un 4% a los cubanos que están en el exterior, es decir, y que tienen residencia en Cuba. En primer lugar, la ley 113 del sistema tributario, vigente desde el año 2013, establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% por los ingresos obtenidos a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional, es decir, con una residencia permanente, que vayan al exterior
a laborar y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales, sino en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse, que se han esperado tener creadas las condiciones para ir implementando el pago de ese impuesto. Está desde el 2013 en ley, ahora es que se va a implementar. No, y no es solo el del tema de implementar, incluso seguimos trabajando en crear esas condiciones. Es que transformamos los artículos de ley porque hablaba también del peso convertible. Claro. Y hablaba que en el momento de que nosotros implementemos ese impuesto del 4%, insisto, por laborar, no por estar en el exterior. Fíjense la sutileza, por eso me veo obligado un poco a esclarecer ese tema aquí. Lo que adecuamos en la normativa, lo que se adecua por el decreto ley modificativo de la ley tributaria, es que la cuantía mínima a pagar, aun cuando hay un 4%, estaba expresada en la ley tributaria en pesos convertibles. Se decían que eran 20 CUC mensuales y lo que se hizo fue transformar ese artículo a 500 pesos mensuales a partir de la tasa de cambio vigente con la moneda extranjera, en este caso con el dólar estadounidense, a 24 pesos. ¿En qué punto está la aplicación de ese impuesto? Bueno, incluso está enunciado en la ley del presupuesto de este año, de crear las condiciones para comenzar a aplicarla sobre todo a los atletas nuestros, porque esto es un impuesto que tiene determinados requisitos que cumplir, tiene que haber una contratación, tiene que justificarse, tiene que probarse de que hubo una contratación en el exterior. Incluso se está en el proceso y se ha hecho un proceso de encuentros con buena parte de nuestros deportistas a partir del perfeccionamiento y la actualización de la política de ingreso de nuestros deportistas, y estamos en la fase de creación de condiciones para la aplicación de ese impuesto a los deportistas que se contraten en el exterior con las particularidades propias que se establecen, insisto, en esa ley nuestra del sistema tributario. Hasta aquí un poco las precisiones que queríamos Importantes hacer. Aclaraciones, ministra, porque evidentemente también hay versiones interesadas de algunos de estos temas. Pero bueno, entremos en el tema precio, tema que decíamos ayer, se robó un poco la arrancada de este proceso de ordenamiento, y su corrección y su tratamiento son parte importante de lo que nos toca ahora por delante en la implantación del ordenamiento. ¿Cuáles son las principales transformaciones que tiene el tema precios dentro de la tarea de ordenamiento? ¿Cómo se ha ido trabajando este complejo tema para ordenarlo en el país? Sí, Randy. Bueno, nosotros solo quizás puntualizar, compañero Marino en la tarde-noche de ayer, un poco que nos dejó abierto el camino, sobre todo fundamentando los principios en que se ha trabajado el diseño de los precios y sobre todo en los elementos que influyen en lograr corregir, es decir, hacer la corrección de precios y eliminar las distorsiones también que hay de precios en la economía, a lo cual va a contribuir, como se ha dicho, el ordenamiento monetario y cambiario. En primer lugar, dentro de la corrección de precios, tener en cuenta de que va a haber un crecimiento de los precios. Estamos hablando de que hay una tasa de cambio contra un dólar de 24 pesos única en el país, es decir, va a haber una expresión de incremento de los precios en primer lugar en el sector productivo, en el sistema empresarial y en el sistema de las entidades y sobre todo de los productos importados. Y estamos hablando que las importaciones tienen una influencia en los costos a partir de esa tasa de cambio, puesto que crece de 1 a 24 veces. Y por tanto, esos costos unidos a una reforma general de salarios van a producir que crezcan los precios y sobre todo los precios de los productos, de los insumos, de las materias primas que se importen a partir de la nueva tasa de cambio. Para eso, que no es otra cosa que el impacto de esa devaluación más la reforma salarial, como se explicaba, se han diseñado medidas de contención y medidas antiinflacionarias, porque acuérdense que hay dos grandes elementos, yo creo reiterarlo, que provocan el incremento en los precios,
pero el diseño tiene como objetivo lograr un incremento hasta los niveles deseados para que la inflación no se vaya por encima de esos equilibrios macroeconómicos que el país necesita mantener y sobre todo para que pueda estimular, como se explicaba el compañero Marino ayer, la eficiencia en nuestros sectores productivos y que realmente el salario sea un motor impulsor para la satisfacción de las necesidades del trabajador y de su familia. Por tanto, para evitar, hay dos grandes medidas que son antiinflacionarias que la vamos a estar explicando muy rápido. Uno, la centralización de los precios, tanto mayoristas como minoristas. Cuando me refiero a los mayoristas, digo que son los precios de las producciones y servicios de carácter transversal en la economía y que tienen un alto impacto. Combustibles, por ejemplo. El combustible, por ejemplo, el agua, por ejemplo, es decir, los servicios de abasto de agua, porque toda la economía tiene que utilizarlo, incluyendo la población. Dígase porque utiliza un servicio de transportación, aunque no sea directo, o dígase porque utilizan vehículos propios. Y también se fijan límites de crecimiento a los precios mayoristas descentralizados, es decir, aquellos que establecen los niveles facultados para determinar precios, las administraciones locales, la propia empresa, las propias unidades empresariales de base y las órdenes, y limiten el crecimiento de las tasas de márgenes comerciales. ¿Por qué? Porque hay un incremento importante en el costo y, por supuesto, tú no podrías aplicar hoy la misma tasa de margen comercial, pongo un ejemplo, una tasa de margen comercial de un 12% en las condiciones actuales, que los costos se formaron, ¿ya?, sobre todo los de importación, a una tasa de cambio de 1 por 1 y no existe un incremento salarial de hace más de 10 años en esa empresa, cuando usted va a aplicar ese margen comercial, obviamente a una base mucho más incrementada, pues entonces estás corriendo el riesgo de generar un nivel de utilidad que no se genera por la propia eficiencia, sino por un crecimiento en los precios a partir de que el % de tasa de margen comercial te da para cubrir tus obligaciones, tus compromisos y una utilidad que no responde realmente a esa eficiencia, porque hay que poner contención en todos los sectores, insisto, para que la utilidad, para que la eficiencia y la rentabilidad de las producciones sacan realmente de la generación de riqueza y de producciones tangibles y materiales y no a costa de incremento de precios. Ese principio ayer, Marino, es el muy hecho de que importante. el 92% de esos ingresos vienen del comercio estatal, vienen de la producción estatal, pues si el Estado ejerce ese control, pues Exacto. ayuda. Entonces, ¿no? son medidas de carácter, fíjese que hasta ahora estamos hablando de medidas de carácter financiero, de medidas regulatorias de precios, que además son de práctica usual ante procesos como estos y de estas dimensiones. El otro elemento que hay que tener en cuenta en esa formación y en esa corrección de precios es que los precios nos tienen que dar señales del mercado, pero tienen que darle señal al productor, al prestador de servicios y al comercializador final. Por tanto, nosotros tenemos que lograr esa conexión. Muchas veces hablamos aquí de que estaban desconectados el precio mayorista con el precio minorista, incluso por los altos subsidios que pagaba el presupuesto del Estado, que paga hasta hoy el presupuesto del Estado, que un poco te distorsiona realmente el poder llevar hacia la cadena final los reales costos. Y las entidades, buscando precisamente esa eficiencia, tienen que tener en cuenta también los precios de referencia, pero no solo los del mercado externo, sino también la competencia dentro del mercado interno. Entonces, pues dentro de las transformaciones ya hablábamos tanto del incremento de los precios como de los salarios y también la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. ¿Por qué nosotros insistimos tanto? Fíjense que se viene hablando constantemente de esta eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, porque en determinada medida al tener la dualidad monetaria y cambiaria, nos veíamos precisados a cubrir parte de esos costos
por el no reconocimiento de una tasa que pudiera pues dar una mayor cercanía a los costos reales de esas exportaciones sobre todo, y en el caso de los importadores no transparentaba realmente el costo de gastar divisas y que generan esa importación. Y entonces, pero nosotros tenemos que tener claro de que en esa eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, estamos dejando un grupo de productos y servicios subsidiados en primer lugar para proteger a la población, porque son de alto impacto. Aquí es un poco que se elimina la distorsión de tener subsidios intermedios hacia el sector empresarial, que también es antiinflacionario como medida, y a dónde vamos a proteger determinados productos y servicios básicos, que como explicaba la compañera Martica, ministra de Trabajo, tenemos que ir creando las condiciones para que esos subsidios que vamos a seguir otorgando desde el presupuesto estatal se conviertan en subsidio a personas y no en subsidio a productos. Entonces, en ese sentido, vamos a mantener la conquista. Ahora, en precio, son tantas las regulaciones que hemos tenido que actualizar, que estamos hablando que de las 60 resoluciones que en función de la tarea ordenamiento de normas jurídicas emite el Ministerio de Finanzas, 30 son para los tratamientos de los precios y tarifas a la población. Yo, en aras incluso del tiempo, en las presentaciones sucesivas se podrán ver cómo hemos ido ordenando las emisiones de resoluciones, tanto las resoluciones generales como las resoluciones específicas. Cuando digo generales, porque vamos a regular precios mayoristas, precios minoristas, incluso dando la facultad de descentralizar precios también a los gobiernos y a las autoridades locales, y también como regulaciones específicas está el tratamiento a los precios de acopio. Ya el compañero Marino explicaba los principios esenciales, los elementos fundamentales en este tema de los precios de acopio. Hay un grupo de resoluciones nuestras, primero que rigen los precios mayoristas centralizados, que son los precios que se centralizan en el sistema, que son de los productos y servicios del sistema empresarial, y como decíamos son los de alto impacto. Ahí está todo lo que tiene que ver con la energía, desde el combustible hasta la energía eléctrica, las barras de acero, palanquillas, cemento, azúcares, mieles, alcoholes, es decir, que de alguna manera guardan relación. ¿Son 42 productos los que están centralizados? Son 42 productos en el MFP mayoristas centralizados, porque hay otros productos también de impacto que se centralizan en el comité ejecutivo. Y de ellos hay 18 que atraviesan la economía del país. Y hay otros que se centralizan el precio mayorista para lograr la protección que se quiere al centralizar el precio minorista. Y muchos de ellos vienen acompañados del sostenimiento de ese subsidio. Insisto, como medida antiinflacionaria para proteger a la población. Estamos hablando de la centralización de precios, por ejemplo, de la canasta familiar nomás. Suben los precios, pero centralizadamente, porque también hay una contención en el crecimiento de esos productos. También, ¿Qué particularidad tiene la formación de los precios en el caso del acopio, ministra? Bueno, en el caso del acopio, que era un poco lo que te iba a explicar, primero estamos hablando de producción de alimentos, prioridad para el país, y esta medida de regulación de los precios de acopio y de transformación en los precios de acopio se insertan también en un grupo de medidas y políticas que se han ido aprobando en la estrategia económico-social para acelerar, incrementar y potenciar la producción de alimentos, porque no podemos verlo alejado de que el país, una de las medidas más importantes de la estrategia económico-social es el ordenamiento monetario, cambiario y financiero, pero estamos insertados en otro grupo de medidas en función de áreas de resultados clave, áreas clave de la economía del país, y esta es la primera. Por tanto, hubo que hacer especificidades con los precios de
de acopio, explicar que lo primero que va a pasar con los precios de acopio es que hay un grupo de precios de acopio que se descentralizan a nivel de empresa. El compañero Marino lo explicaba ayer. Es decir, ¿cuáles son los precios de acopio que se mantienen centralizados? Los de las producciones de alto impacto. En primer lugar, los productos exportables, por la importancia que tiene de mantener, por ejemplo, las producciones con el tabaco, con el café, con el azúcar y la caña, por supuesto, como materia prima de esa azúcar, y aquellos productos de alto impacto en la alimentación de la población. De manera que el precio reconozca también el estímulo y la prioridad que el país le da para poder generar esas producciones y acopiarla. Ahora, en la formación de ese precio de acopio, muy rápido, porque ayer se explicó, se reconoce en el costo para los precios de acopio que se van a pagar hoy, en primer lugar, el incremento de los precios. Y por tanto, ese es el resultado de la devaluación. Y también se ajusta el gasto de la fuerza de trabajo en la que incurren las formas productivas y los productores agropecuarios. Porque también, es decir, los mercados pueden que estén segmentados, pero no están aislados, estamos en el país. Y si las personas que trabajan la tierra y que son trabajadores y ayudan a esas formas productivas, a las cosechas, van a decir, bueno, yo también necesito que se me pague más para poder llevar a cabo mi proyecto de vida, para poder financiar mis costos de vida, y por supuesto hay un reconocimiento a ello. Y lo otro es que se forman precios de acopio tomando en cuenta las señales en mercado. Y digo esto porque a cada producto de eso se le hizo un estudio y un análisis de su referente en el mercado internacional. ¿Ya? De ahí que incluso haya 5 productos que se quedan subsidiados parcialmente por el presupuesto del Estado, pues hoy los niveles de rendimiento y el precio de acopio que hay que pagar, pues rebasa ese mercado de referencia a partir incluso de reconocer calidades. Ahora, muy importante, se mantienen los niveles de utilidades actuales. Es decir, hay un reconocimiento en los costos, pero a esa forma productiva y a ese productor se le respetó, cuando hablamos de nivel de utilidad, es en términos absolutos. Es decir, en importes de dinero se respetó esa utilidad, y aquí también se hacen adecuaciones muy importantes de la carga tributaria. Se mejora en ese aspecto. Previsto, yo digo porque hay bastantes en el sentido de que realmente puedan asimilar estos incrementos de los costos, porque además, si hay un sector que tenemos que ayudar a compulsar, también es el sector agropecuario, pero es para mejorar rendimiento, es para que nuestros campesinos reconozcan también esa voluntad del Estado cubano en ayudarles también a preservar sus ingresos, su utilidad, pero que también necesitamos que aumenten entonces su rentabilidad y sus niveles productivos. No me quiero detener en el sistema tributario porque vamos a estar aquí explicando el sistema tributario que le vamos a aplicar, y además la semana próxima en la Asamblea Nacional, ahí se va a analizar y se va a poner a la aprobación del Parlamento cubano un grupo de medidas tributarias que adecúan el pago de los impuestos en este importante sector. Y bueno, vamos a estar aquí como siempre después. El 18 está de nuevo aquí con nosotros hablando de presupuesto, así que estaremos hablando. Exactamente. Le propongo entonces hacer un breve alto para regresar hablando de otros temas importantes como pueden ser los precios minoristas, los mayoristas, los subsidios, que son temas de mucho interés también para todo nuestro pueblo. Sigue aquí con nosotros en la Mesa Redonda. Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria.
un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, antes de entrar en precios minoristas, mayoristas, subsidios, temas que tenemos para el momento final de nuestra mesa redonda, el compañero Marino también quiere hacer algunas precisiones en este ámbito. Bueno, hasta ahora se ha estado hablando de precios mayoristas en lo fundamental. La ministra va a empezar a explicar ahora los precios minoristas. Pero yo quería decir algo bien rápido. No hay nada más complicado en una economía que la categoría precio. Vaya, casi que es más fácil hacer una reforma de salario que ordenar los precios, porque ahí tú la diseñas, tienes cálculo. Entonces en el mundo eso se resuelve de otra forma. Esos precios los pone el mercado y sálvese el que pueda. Quien pueda comprar, compra, y quien no, no. Hay una gran teoría de mercado de competencia perfecta que en la práctica no existe. Porque teóricamente para que haya un mercado de competencia perfecta tienen que estar igual la oferta y la demanda. Y como eso no existe, en la práctica cuando falta un producto, la gente se mueve a otro producto que le satisfaga ese valor de uso. Entonces, es una categoría sintética. Si en algún lugar todo el mundo, si en alguna categoría económica todo el mundo tiene vínculo con ella, es exactamente con los precios, asalariado o no. Entonces lo que quería adelantar que eso es extremadamente complejo. Y aquí, como dijo la ministra, se están dando pasos grandes, importantes. Primero, estamos abandonando el famoso método en lo fundamental de formación de precios por método de gasto. Aquí hay un paso importante. Recuerda que durante mucho tiempo dijimos los costos más los gastos más 1%, eso es lo que da la utilidad. Y eso no es correcto. Cuando la ministra hablaba de precios centralizados, ella habló de 44 productos. Entonces, fíjense, se quedan centralizados 44 productos. A muchos le podrá parecer que todavía son muchos, pero imagínate 44 productos en todo lo que se vende en una economía. Exacto. En mi opinión es mínimo. Y además son claves, es mínimo, porque ella lo explicó, son transversales. ¿Tú te imaginas que hubiéramos liberado el precio de los combustibles, que tiene una participación importada grandísima? Eso cogería los costos empresariales y los elevaría. Son 44 productos que, como bien ha sido explicado, es porque son transversales en economía. Ahora, el resto de los productos se flexibiliza la formación de precios. A mí me parece que en términos de precios se está dando un paso extremadamente importante. Como es extremadamente importante el paso de que se pague impuesto por el exceso después del mínimo exento. Eso es un paso también y tenemos que ir poniendo las cosas integralmente. Ahora, ¿cuál es el tema de poner límites de precio? Se habla que va a haber un crecimiento de los precios mayoristas en el orden de 12 veces. Pero hay ramas de la economía que van a crecer 7, y hay ramas de la economía que van a crecer 12, y hay ramas de la economía que van a crecer 13, incluyendo la inversión extranjera. Porque se dice que hablamos poco de la inversión extranjera y para todo eso hay un proceso de capacitación con la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que estamos aspirando? Primero, poner en determinadas ramas límites de crecimiento de precios. Y también tenemos que avanzar con el empresariado cubano que tenga capacidad de negociar esos precios, que hasta ahora ha sido algo que no hemos hecho mucho. Y yo pienso que se va a lograr, porque la ministra de Trabajo dijo, la parte móvil del ingreso en lo fundamental es la distribución de utilidades. Y mientras mis materias primas sean más baratas, más utilidades yo tengo. Entonces el empresariado lo vamos a dejar también para la discusión del día de las empresas. Y un elemento que no quiero que se me olvide. Estas contenciones de precios no tienen que ver nada con las exportaciones, como dijo la ministra. Todo el que exporte $1 recibe 24 pesos. Por tanto, entre mejor precio usted pueda lograr para su producto en el mercado industrial, más ingresos va a tener en moneda nacional, porque ahora el nuevo tipo de cambio no es 1 y es 24. Entonces, es importante esa relación alrededor del precio que se está haciendo, algunos centralizando, porque son transversales,
Otro, dando facultad de negociación con determinados límites, y otro importante, que todo el exportador va a recibir 24 pesos por dólar de ingreso. Y se explicó muy bien el tema de los productos agropecuarios. Son 30 productos agropecuarios, los más importantes. Los otros se descentralizan y lo tendrán que pactar las empresas de la agricultura con la base productiva. Pero esos 30 están centralizados, pero todos tienen crecimiento. Aquí hay ejemplos, Macy los puso. Yo siempre pongo el mismo. La tonelada de maíz seco hoy vale 8.600 pesos y va a 14.000. Y si multiplicáramos el precio del producto importado por el tipo de cambio, deberíamos estar pagando 7.000, 8.000 pesos y vamos a pagar 14. Eso es protección al productor nacional. ¿Estímulo para qué? De alguna manera está previsto determinado nivel de protección, buscando eficiencia para todo el mundo. Es vulnerable, como dijo la ministra, las empresas con su crecimiento, los precios, y los productores un nivel de subsidio por las condiciones que tenemos todavía tecnológicas, pero en términos de precios también se expresa determinada protección a los productores nacionales. Gracias, Marino, por estas precisiones. Creo que amplían también la posibilidad de entendimiento de lo que estamos hablando, que como ustedes señalaban, bueno, hemos estado hablando sobre todo de precios mayoristas hasta ahora, ministra. En los precios minoristas, ¿qué efecto hay? ¿Qué cambios hay en esos precios minoristas? ¿Y cómo se entroncan esos precios a la nueva escala que vamos ahora con los subsidios que se van a mantener para algunos servicios, para algunas cosas vitales de la población? Bueno, en primer lugar, reiterar lo que ya hemos explicado, es decir, también los precios minoristas tienen el efecto de la devaluación y por supuesto se incrementan los precios porque además se acerca más su conexión con el precio mayorista, que ya tiene ese efecto del incremento de los precios, y además tiene la incidencia de una reforma general de salarios que incrementa los gastos de las entidades que prestan los servicios o comercializan estos productos. Por tanto, los principios de contención para los precios minoristas en función de que la inflación no nos rebasen los equilibrios son los mismos. ¿A cuál es la diferencia? En que se produce un incremento en los precios minoristas, también con niveles de crecimiento, pero con un traslado importante del costo real de los mayoristas. Y donde el Estado, a través de los organismos correspondientes, sobre todo del Ministerio de Finanzas y también de una nomenclatura de productos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, va a mantener centralizados los precios de los productos con alto impacto en la población. Pero también tengo que decir que uno de los problemas que se resuelven con estos nuevos elementos, con estas nuevas medidas de precios, es que logramos igualar los precios en los mercados. Nosotros, uno de los problemas que teníamos también como influencia de la dualidad monetaria y cambiaria, era que el mismo producto tenía precios distintos según el tipo de mercado en donde se desarrollara. Era un problema contable y era un problema que podía atender a la corrupción también. No solo a la corrupción, no solo al descontrol, sino también a no preservar los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque se daban las condiciones también para violentar el precio que debería tener esos productos. Y por tanto, esto también tiene que hacer, sobre todo para los precios descentralizados en el sector minorista, tiene que ser también un elemento de competencia. Por tanto, nosotros tendríamos los productos básicos de mercado a precios iguales, y los que no, por supuesto, tienen que tomar como referencia los restantes precios. Aquí también se centralizan un grupo de productos que incluso una parte de ellos inicialmente van a estar centralizados para un tema de protección a la población, y al mismo tiempo porque vamos a ir evaluando los efectos inflacionarios que puede dar eso en el crecimiento de los precios, para incluso el traslado también de los mismos. Entonces, en primer lugar, se van a mantener centralizados, aunque crecen, los precios de la canasta familiar normal. Estamos hablando de la libreta, de la
libreta, hay un crecimiento de los precios, nosotros trajimos unos cuantos que se pueden ir dando y estamos hablando, como decíamos, de igualdad de los precios. El arroz que se vaya a vender, si es importado, en la canasta normada, en la libreta, pues valdrá 7 pesos. Y cuando pues volvamos a tener un nivel de oferta de arroz en el mercado liberado, pues también valdrá 7 pesos. Mientras que el nacional va a valer 6 pesos, tanto por la canasta familiar normada como por el mercado liberado. Así nos pasa con el aceite vegetal, con los frijoles importados, tanto normados como los liberados, y sobre todo los frijoles negros, el azúcar, el pollo. Hay un grupo importante de productos que hoy se expenden dentro de las cadenas de tiendas, que también se quedan centralizados y toman y mantienen su valor actual. Después también me voy a referir a ellos, pero estamos hablando de que sobre todo los más necesarios para la vida, mantienen su valor actual. Entonces, hay otro grupo de productos que también crecen, como es los que no son tan necesarios para la vida, sobre la base también de límites de contención, como son la cerveza, las bebidas alcohólicas, los cigarros, y otro grupo de productos que no son necesarios. Entonces, recapitulando, hay un grupo de productos de alto impacto y esenciales que se mantienen centralizados, y hay otro grupo de productos y servicios cuyos precios se fijan centralmente, pero que van a tener lo que nosotros denominamos subsidios totales o parciales, y que al tener subsidios totales o parciales mantienen, Randy, sus precios actuales. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la dieta de los niños. Todos los productos que los niños reciban por la canasta familiar normada, conforme es hoy, van a mantener sus precios actuales. Y el presupuesto subsidia esos productos de los niños. Estamos hablando de las dietas de las embarazadas, de las dietas de enfermedades crónicas, de la retrovirosis, y eso lo asume el presupuesto del Estado. Estamos hablando de los calzados ortopédicos y profilácticos, estamos hablando de los subsidios, de los servicios de óptica, y que por tanto su precio y su costo real van a seguir subsidiados por el presupuesto. Así pasa con un grupo de servicios, tanto de transportación aérea, que tienen subsidios parciales, es decir, aquí se incrementan, pero no en la totalidad. No es el costo real. Costo hacia la población, porque como explicaba más el compañero Marino, la empresa que presta el servicio recibe el real costo. Una parte se paga por la población y otra parte viene y la financia el presupuesto del Estado, hasta tanto avancemos, insisto, hasta el subsidio a las personas que lo necesitan. Así tenemos el transporte, los servicios de incineración, los servicios fúnebres, es decir, otro grupo de servicios, los servicios de electricidad, que de lo cual sabemos y estamos al tanto de que hay un grupo de criterios al respecto, sobre todo de preocupaciones, de dudas que tiene la población por el incremento del precio de las tarifas eléctricas. Yo creo que hay un grupo de elementos que ya se han dado, se van a reiterar. Incluso el compañero Marino me solicitó poder un poco ampliar, porque ayer se dieron un grupo de elementos, pero también hay otros más. Pero nosotros solo recordar de que hay un incremento parcial del real precio que toma la tarifa eléctrica. El presupuesto del Estado está financiando, y cuando nosotros decimos financiar es pagar ese consumo en un poco, casi de 18.000 millones anuales. Es decir, yo iba a decir un poco más de 17.000, no, pero es que son 17.800 millones que se van a utilizar desde el presupuesto para cubrir los costos reales de esa electricidad que toma su valor real. Es que también tenemos que reconocer que teníamos una tarifa extremadamente subsidiada y extremadamente financiada por parte del presupuesto. Y lo segundo que me quiero referir con relación a el incremento de las tarifas eléctricas, porque compañero Marino va a dar un grupo de elementos, es que también tenemos que ir intencionando políticas, acciones en función del ahorro, en función realmente de la racionalidad
del consumo en determinados servicios que tienen un alto costo y que realmente nos tiene que también llamar la atención por un principio también de solidaridad y de racionalidad. Y cuando llevamos a también aplicar políticas que incentiven pues el ahorro, tenemos entonces que buscar esos elementos. Quería dar estos dos fundamentos antes de concluir el tema de los precios minoristas, para que un poco se conozcan. Me decía el compañero Marino que quería ampliar al respecto. Bueno, Randy, yo creo que las dos mesas redondas que hemos dado demuestran que parece que nos vamos a pasar el mes de diciembre dando explicaciones. Mientras sea bueno para dar información. Los temas son complejos. La ministra ha dicho toda la parte tributaria la voy a dejar por... Ayer yo pretendía hablar de las empresas y tampoco pude porque el tiempo se acabó, pero tendremos que ir dando la información un poco. Hoy hay muchas opiniones en las redes sociales sobre el tema de la tarifa eléctrica. Yo ayer traté de explicar un grupo de cosas y hoy voy a retomar. Por ejemplo, hoy había preocupaciones porque si lo que se usa para generar electricidad en lo fundamental es el crudo de producción nacional, que no es importado porque se plantea que suben tanto los costos. Eso me lleva me da la percepción de que las personas entendieron bien que todo lo importado se multiplica por 24. Recuerda los 9.900 millones por 24, los 213.000 millones. El problema es que el crudo nacional se utiliza para la generación de electricidad, pero extraer el crudo tiene componente en divisa y cuesta. Y hay empresas extranjeras interviniendo también en esta También, extracción. de todo. Y hay que pagarlo en ocasiones como referente con los precios del mercado mundial. Y lo que sí no es correcto es que el 80% de la electricidad en Cuba se genera con crudo nacional. Eso tiene una combinación. En este día de hoy, en este instante, en la generación, números redondos, se están usando 4.100 toneladas de crudo hoy, 5.200 de fuel importado y 1.200 toneladas de diésel importado. Eso anda en el orden de 10.500 toneladas. Por tanto, si el crudo nacional son 4.100 toneladas, se está moviendo en el entorno del 40%. La participación del crudo en la generación de electricidad está en el orden del 40-45% en un balance energético anual. Nosotros producimos crudo y producimos gas equivalente que se convierte porque se utiliza también para la generación de electricidad. Es decir, no es exacto decir que toda la electricidad o un 80% se genera con crudo nacional. Ese es un elemento. Por tanto, los costos de generación de electricidad son altos. El país viene haciendo inversiones en plantas térmicas más eficientes. Si lográramos tener el 24% de la matriz de generación en el 2030 con fuentes renovables, los costos bajarían y bajarían, por supuesto, la tarifa de la electricidad. Si bajaran los precios del combustible en el mercado mundial, también pudieran bajar. Y todas esas alternativas se tienen en cuenta. Ahora, yo quiero decir un ejemplo que ayer puse y lo voy a retomar. Hoy, como dijo Macy, 1 kilowatt de electricidad vale 9 centavos. El que consume 100 kilowatts paga 9 pesos. Y mañana vale 40 centavos. El que consume 100 kilowatts de electricidad le va a costar 40 pesos. Volvemos a decir, no podemos seguir hablando de precio por un lado y salario por otro. Entonces, el que paga hoy 9 pesos, porque además consumen 100 kilowatts mensuales en Cuba las personas de menos ingresos. Claro. Los que consumen 350 kilowatts, 500 kilowatts mensuales, son personas de más ingresos, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, hoy, si estamos hablando de una persona que viva sola y que gane el salario mínimo y consuma 100 kilowatts, paga 9 pesos, pero 9 pesos de 225 pesos es el 4%. Y es verdad que mañana va a pagar 40 pesos, pero va a pagar 40 pesos con un salario mínimo de 2.100, y eso es el 1,9%. En los grupos de menos ingresos pierde la participación del gasto en electricidad comparado con el salario que se paga. Yo creo que esos son razonamientos que tenemos que seguir haciendo.
Y hoy una persona dijo, fíjate qué interesante, una persona dijo, yo consumo 500 kilowatts. Y por los 500 kilowatts yo pago 459 pesos con la tarifa actual. Y con la nueva pago 2.267. Eso es verdad, pero 500 kilowatts bastante. Y después dijo, y yo gano 425 pesos. Y voy a ganar 3.585 por la escala de la ministra. Por tanto, si la electricidad me va a costar 2.267 y voy a ganar 3.585, es muy grande lo que tengo que coger de mi ingreso para pagar la electricidad. Y eso es verdad. Pero yo preguntara, si hoy gana 425 pesos, ¿cómo puede pagar 459 pesos de electricidad? Así no. Entonces, esos son los cálculos. Evidentemente, yo creo que no haya ninguna mala intención, pero no se puede comparar con mi salario. En mi núcleo familiar hay un ingreso familiar. Exacto. Y hay que compararlo con el ingreso familiar. Hubo alguien que me dijo, yo pago la electricidad y mi marido paga otras cosas. Y yo, pero cuando ponen el aire acondicionado, los dos cogen el mismo frío. Entonces, nosotros, por favor, entender que el costo de la electricidad es alto, que los de menos ingresos proporcionalmente quedan mejor sin tener duda. El 50% de la factura la paga el presupuesto del Estado y seguiremos dando elementos sobre la tarifa de electricidad en la medida que haga falta. Sí, seguro, es un elemento importante. Bueno, Macy, nos quedan un par de minutos. Sí. Quizás la forma de gestión no estatal, el tema de los precios, que creo que es algo de lo que está hoy con más tensión en la calle, ¿no? Sí, muy rápido, porque también vamos a tener oportunidad de hablar de esos temas, pero yo creo importante, primero antes de entrar, tengo que decir algo, porque nosotros tenemos un país con una dinámica demográfica que tiende al envejecimiento, tenemos muchas personas de nuestra tercera edad, y no puedo dejar de recalcar también como una de las protecciones que se mantienen, y sobre todo a nuestros enfermos como parte de ese sistema de salud gratis, el subsidio que se da y la centralización y el mantenimiento de los mismos precios a los medicamentos controlados y sus complementarios. Es decir, toda aquella persona que tiene una enfermedad que está dentro del cuadro de medicamentos controlados, estos medicamentos se mantienen también al mismo precio. Estamos hablando de que vamos a hacer un ordenamiento monetario en condiciones muy complejas, en condiciones difíciles, pero donde mantenemos, Randy, las conquistas de la revolución, donde seguimos poniendo al hombre en el centro de atención, donde nuestros niños siguen siendo importantes, donde nuestros ancianos siguen siendo importantes, donde nuestros trabajadores toman ahora mayor relevancia porque van a sentir que su participación va a ir más directa a esa utilidad que tienen que generar para que no solo sea a favor del país, a favor del proyecto del país que queremos, sino también para ingresos propios y es de su familia. Por tanto, es un proceso que también está caracterizado por esos principios, pero es un proceso que también va a combatir, por supuesto, lo que no deseamos. Y no deseamos que los precios crezcan más allá del diseño. Y muchos, sobre todo en los precios injustificados y que crezcan desmedidamente convirtiéndose en precios abusivos y especulativos. El combate no va a empezar el 1 de enero. El enfrentamiento a esos precios con medidas que lamentablemente algunas de ellas tienen que ser administrativas porque prácticamente el diseño de la justificación de ese precio se ha adelantado, ya comenzó e implementaremos un grupo de medidas regulatorias para mantener estos precios en donde deben estar, sin perjuicio de reconocer el real incremento de los precios como parte también del efecto. Pero no se va a permitir y va también el pueblo a combatir y de hecho ya lo está haciendo a través de su participación en estos controles. Ya se tarimas que se han cerrado por precios abusivos y se han seguido tomando medidas. Entonces, Marino, el lunes seguimos con el tema bancos. Toda la actividad bancaria. Habíamos pensado en bancos de inversión extranjera y lo vamos a dejar solo para toda la actividad bancaria
cuentas, conversiones de cuentas, todo eso. Bueno, el lunes entonces a las 6 de la tarde estaremos hablando acá de la actividad bancaria, tema importantísimo dentro de la tarea de ordenamiento. Gracias a la ministra de Trabajo y a la ministra de Finanzas y Precios por habernos acompañado, el compañero Marino que estará con nosotros todos estos días. Así que nos vemos el próximo lunes en una nueva mesa redonda. Buenas noches.